En el verano abrasador de 1876, cuando las noches en Tahití parecían tan espesas como la brea y el aire olía a sal, a madera húmeda y a muerte, el doctor Louis Allard, uno de los médicos más respetados de la isla, recibió un caso que, sin saberlo, marcaría el inicio de su descenso hacia la locura. Un joven marinero, borracho y golpeado por una pelea en la taberna del puerto, fue encontrado inconsciente en la arena, con la piel pálida y los labios amoratados. Sin signos claros de respiración y con el pulso débil hasta casi desaparecer, Allard lo examinó con la precisión que lo caracterizaba, pero cometió el error fatal de interpretar aquel estado catatónico como muerte. La isla entera aceptó su diagnóstico sin dudar, pues nadie cuestionaba al prestigioso doctor. El cuerpo fue llevado a la pequeña morgue de madera situada en el borde del cementerio, donde los sepultureros, 4 hombres sencillos, supersticiosos y habituados al olor de la descomposición, comenzaron los preparativos para el entierro. Sin embargo, aquella noche, mientras lo limpiaban y lo colocaban dentro de un ataúd barato de pino, juraron que vieron al joven mover las manos y contraer los dedos. Uno afirmó haber escuchado un suspiro, otro, que los ojos del muerto temblaban bajo los párpados. Pero Allard, cansado y molesto, desestimó todo como alucinaciones de hombres que beben más ron del que trabajan. El ataúd fue sellado con clavos apurados y enterrado al amanecer, cuando el canto de los pájaros ocultaba los primeros quejidos que surgieron desde dentro de la caja, unos sonidos tan tenues que los sepultureros, aterrados, huyeron sin reportarlo. Durante una semana, la vida del doctor continuó con normalidad, o eso pensó él. Hasta que una tarde, mientras caminaba por los pasillos del cementerio para despejar su mente, notó una presencia detrás de él, pasos lentos, arrastrados, casi húmedos. Al girarse no vio a nadie, pero sintió el pelo de la nuca erizarse como si un aliento helado le soplara detrás. Siguió caminando, intentando razonar que solo era cansancio, hasta que divisó, entre 2 palmeras, la silueta rígida de un hombre quieto, observándolo con una paciencia inhumana. Su corazón dio un vuelco. La figura dio un paso adelante, luego otro, sin parpadear, sin apartar la mirada. Y aunque el rostro estaba envuelto en sombras, el doctor supo inmediatamente quién era, el marinero que él mismo había declarado muerto. Sus piernas se paralizaron, sintió el peso opresivo del aire, como si todo el cementerio se contrajera hacia él. Entonces la figura comenzó a caminar más rápido, con un movimiento torpe, casi mecánico, como si sus articulaciones hubieran sido forzadas a moverse después de mucho tiempo inmóviles. Presa del pánico, Allard retrocedió, tropezó con una lápida y cayó al suelo, recibiendo un golpe seco. Al levantar la vista, el marinero estaba ya sobre él. Su rostro estaba pálido, desfigurado, cubierto de tierra seca incrustada en las mejillas y bajo las uñas. Los ojos no tenían vida, pero tampoco estaban muertos. Aquella mirada era de odio puro, un odio construido desde la oscuridad de un ataúd claustrofóbico. Y entonces gritó. Un chillido desgarrador, animal, un sonido que no podía provenir de un ser vivo. El doctor sintió unas manos frías aferrarse a su cuello, presionando con una fuerza brutal. Intentó gritar, pero la voz no le salía. Intentó luchar, pero las manos eran como grilletes de hierro. Su visión se nubló, su respiración se cortó, hasta que finalmente perdió la conciencia. Despertó al anochecer, solo, con la garganta adolorida y la ropa cubierta de tierra. El cementerio estaba completamente vacío, sin rastro de huellas, sin marcas de lucha, sin señales del marinero. Convencido de que aquello había sido una pesadilla inducida por el cansancio, Allard regresó a su casa, pero fue entonces cuando su verdadero tormento comenzó. Por las noches, escuchaba golpes secos en las paredes, como si alguien arañara desde el otro lado. En los espejos, detrás de su reflejo, aparecía fugazmente una sombra con los mismos ojos muertos que lo miraron en el cementerio. Al dormir, soñaba con tierra apretándole el pecho, con uñas rasgando madera, con un grito que nacía desde el fondo de un ataúd. Su cordura comenzó a fracturarse. Pasó días sin comer, sin bañarse, sin permitir que nadie entrara a su casa. Vivía encerrado, temblando, convencido de que el marinero estaba acechándolo,
que venía por él desde la tumba que él mismo había firmado. Y lo peor, cada noche, exactamente a la misma hora, escuchaba pasos arrastrados subiendo las escaleras de su casa, siempre deteniéndose frente a su puerta, pero nunca entrando. Ese sonido, lento, prolongado, inevitable, destruyó lo poco que quedaba de su mente. Una madrugada, completamente deshecho, delirante, llorando, Allard subió al tejado de su casa, mirando al vacío con la certeza absoluta de que aquello era su última escapatoria del fantasma que lo perseguía. Se lanzó sin gritar, como si el miedo hubiera consumido hasta su último aliento. La policía lo encontró al amanecer. Sus amigos declararon que llevaba semanas asegurando que un muerto lo estaba siguiendo. Intrigados, y creyendo que su trauma podía tener un origen real, las autoridades exhumaron la tumba del marinero. Lo que encontraron dejó a toda la isla en shock. El ataúd estaba destrozado desde dentro, desgarrado por las uñas. La tierra había sido removida por manos desesperadas, pero el cuerpo no estaba allí. En su lugar, solo un montón de piedras reemplazaba el cadáver. El marinero, enterrado vivo por un error médico, había despertado en la oscuridad absoluta, había roto la caja con una fuerza nacida del terror puro, había escalado por la tierra húmeda hasta salir a la superficie, y, consumido por el pánico y la rabia, decidió vengarse del hombre que casi lo mató. Lo siguió, lo atormentó, lo asfixió, lo hizo perder la razón. Pero nunca fue un fantasma. Fue algo más cruel. Un hombre vivo que supo exactamente cómo destruir a